nos ocupa es un proceso o un caso de responsabilidad civil extracontractual propio de actividades peligrosas, y en ese orden de ideas pues debe ser fallado. Ya es conocido por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado que en este tipo de responsabilidades le incumbe a la víctima probar pues la existencia de una actividad peligrosa, el daño y el nexo causal. Además es un régimen donde los demandados, para liberarse de responsabilidad, pues deben demostrar la existencia de una causa extraña, y pues en este caso no lo hay. Y también es conocido que es un régimen de culpa presunta, por tanto no le corresponde a la víctima probar culpa en los demandados, y los demandados pues tampoco pueden liberarse arguyendo o probando diligencia y cuidado. Ese es el marco general pues que regula este caso, y en ese orden de ideas pues nos referiremos a dos factores, al elemento fáctico y al jurídico, para efectos de hacer una imputación en este orden. De una parte, entonces, tenemos respecto de la actividad peligrosa, pues aquí hay prueba dentro del expediente, donde se observa pues que el 4 de marzo del 2018, en la vía Girardot-Bogotá, en el kilómetro 2+200, ocurrió pues un accidente de tránsito entre varios vehículos, pero en lo que nos importa, entre el vehículo tractocamión de placas TKE 213, conducido por el señor Wilson de Jesús Rodríguez Prada, y el vehículo de placas HJZ 282, conducido por el señor José Agustín Suárez Vargas. También quedó probado que la señora María Estela Lemus pues era pasajera de este vehículo, que el señor Luis Gabriel Lemus Cruz era pasajero de este último vehículo y que falleció en este accidente. Ahora bien, pues nos corresponde es probar que efectivamente fue la actividad peligrosa desplegada por los demandados la que generó los daños, es decir, la muerte del señor Luis Gabriel Lemus Cruz y las lesiones de José Agustín y María Estela. Y efectivamente, su señoría, ahora dentro del expediente prueba de distinta naturaleza que denotan que efectivamente fue esta actividad peligrosa la que confluyó de manera directa en los daños ya mencionados. Fue el tractocamión de placas TKE que sale de su curso, de su calzada, e invade la calzada contraria. Circunstancia que además pues es contraria a derecho, pues cada vehículo debe transitar por su respectivo carril y no invadir el carril en sentido contrario. Sobre que efectivamente el vehículo tractocamión de placas TKE 213 invadió el carril contrario, pues asimismo lo confesó el conductor de dicho vehículo, Wilson de Jesús Rodríguez, quien menciona que pierde el control del vehículo, invade la calzada contraria y colisiona varios vehículos. Así también lo declara la testigo Jaime Guzmán, que efectivamente confirma la invasión de carril por el tractocamión. También lo hace el conductor José Agustín y la señora María Estela. Es decir, inclusive el informe policial de accidente de tránsito evidencia que el vehículo está en sentido contrario. Pero de igual manera se puede observar la inspección técnica cadáver, que señala que efectivamente el tractocamión transitaba en la calzada contraria a donde iba el vehículo de placas HJZ 282. Es decir, es esta actividad peligrosa la que genera los daños. Debemos señalar que respecto de la muerte de Luis Gabriel Lemus Cruz, existe prueba en el expediente que precisamente señala que falleció como consecuencia de esta actividad peligrosa ya mencionada. Está dentro del expediente, su señoría, la inspección técnica cadáver, donde indica que este ciudadano se encontraba dentro del vehículo de placas HJZ 282, allí fue donde fue hallado cuando se hizo la inspección técnica. Pero también está el informe pericial de necropsia, que registra como fecha del deceso el 4 de marzo del 2018, señala como causa básica trauma contundente en accidente de tránsito, señala como manera de muerte violenta, accidente de tránsito. Lo mismo, el informe de accidente de tránsito indica el vehículo donde se encontraba este ciudadano. Es decir, que hay prueba dentro del proceso, tanto de la actividad como del daño correspondiente a la muerte del señor Luis Gabriel Lemus Cruz. Y en lo que toca a los daños sufridos por José Agustín y la señora María Estela, pues también obra dentro del expediente el informe policial de accidente de tránsito, que ubica a estos dos ciudadanos dentro del vehículo, uno como conductor y otro como pasajero. Están las historias clínicas que evidencian pues los daños o las lesiones padecidas y los respectivos dictámenes de medicina legal que pues denotan la graveza de este tipo de perjuicios. En lo que toca al señor José Agustín, en cuanto al daño ya ahora, podemos señalar que medicina legal indicó que sufrió deformidad física de carácter permanente
perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter permanente, perturbación funcional del órgano del sistema nervioso periférico de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la presión de carácter permanente y pérdida de la capacidad laboral y ocupacional del 16.58, conforme a la calificación de la Junta Regional que fue aportada en su momento. En lo que toca a la señora María Estela, debemos recordar que no solamente es hija del difunto y por tanto pues padece un daño moral, sino que también como víctima directa sufrió lesiones y por tanto genera perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. En cuanto a ella, medicina legal reconoció deformidad física del rostro, perturbación funcional del órgano del sistema osteomuscular y perturbación funcional del órgano del equilibrio. En lo que toca a los perjuicios derivados de estos daños de estos dos ciudadanos, daños a la vida de relación, daño moral, y en cuanto a José Agustín, lucro cesante. Pues aquí escuchamos a la señora María Estela y al señor José Agustín, quienes declararon sobre las afectaciones en su vida de relación, las limitaciones que actualmente tienen, las dificultades, las penas que ahora, por lo menos la carrera de la señora María Estela, el hecho de tener una cicatriz en su rostro, y las afectaciones a nivel laboral que, pues, de una u otra manera, denotan la existencia de un daño a la vida de relación. De igual manera, en cuanto al lucro cesante que se pretende por el señor José Agustín, debemos señalar que el mismo se tasó con base en el certificado de ingresos aportado, la pérdida de la capacidad laboral, y se aplicó pues en la fórmula pues, que ya la jurisprudencia viene aplicando y la doctrina. Además, debemos indicar que se realizó bajo juramento estimatorio este lucro cesante y que no fue objetado. Es decir, su señoría, que obra constituye prueba de este perjuicio. Entonces tenemos que en este caso quedó probado sin lugar a dudas que existió una actividad peligrosa en cuanto toca la actividad desarrollada por el vehículo de placas TKE 213, el tracto camión, y que esta actividad fue la que generó los daños, lesiones y muerte. Sin lugar a dudas, pues esta es la situación fáctica que quedó pues probada por los medios pues, que ya se mencionaron. Ahora bien, ¿puede hacerse una imputación jurídica? Debemos decir que sí, no solo puede hacerse, sino que debe hacerse, pues para efecto de que haya una justicia material. Y una imputación jurídica a la luz del artículo 2356 del Código Civil, que ya sabemos que nos habla del régimen de las actividades peligrosas, y pues ya en ese marco es que debe ser pues fallado esta causa. En lo que toca a los demandados, pues todos ellos deben responder en virtud a la teoría de la guarda compartida, que es de origen legal del artículo 2347 y que ya ha sido pues ampliamente reconocida por la jurisprudencia, y al respecto pues traigo a colación dos sentencias, la del 22 de abril del 97, la SC 008, radicado número 4753, en el que se indica lo siguiente, abro comillas: no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectiva de aquellas, y que a todos les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros. Deber jurídico de impedir, repito, ya cerré comillas, deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios. Deber jurídico que pues de entrada debemos señalar, el señor Héctor Manuel Rincón Criollo pues no cumplió. Ahora bien, también traemos a colación la sentencia de la Sala de Casación Civil, magistrado ponente Fernando Giraldo Gutiérrez, radicado número 11-001-31-03-026-2009-00743-01, del 8 de abril del 2014. En esta se indicó lo siguiente, abro comillas: se puede imputar a varios sujetos la responsabilidad en la realización del daño producto de una actividad riesgosa, porque de una u otra forma ejercen todos ellos control y dirección efectiva sobre la actividad. Y eso es lo que hacían aquí, pues los aquí demandados, su señoría, todos ejercieron de una u otra manera el control de la actividad peligrosa y la dirección de la misma. Me refiero a la desplegada con el tracto camión. Veamos de una parte al conductor, al señor Wilson Rodríguez, pues fue la persona que en definitiva maniobraba la máquina y quien tomó o ejecutó los actos previos a la colisión. Él era el que tenía el control de este instrumento de transporte en los instantes previos a la colisión. Y aunque señaló que los frenos le fallaron, pues esto
pues la verdad carece de sustento, máxime cuando el informe policial de accidente de tránsito denota una huella de frenado antes de salir de su calzada y antes de ingresar a la calzada contraria. Pensamos que seguramente se habrá quedado dormido y en el último instante pues intentó reaccionar, pero pues esto es gracias a discusión porque repetimos, en lo que toca no nos corresponde a la víctima probar culpa en el demandado, sino la existencia de la actividad peligrosa, y esta efectivamente fue la que confluyó en el resultado. Pero pues es poco creíble su dicho. Por tanto, debe responder en virtud a los actos propios ejecutados o por el hecho propio. De igual manera tenemos al señor Rodolfo Córdoba, que ni contestó la demanda ni se presentó al interrogatorio. Por tanto, pues habrá de, por lo menos la no contestación de la demanda, genera el efecto de confesión de los hechos susceptibles. Y pues ya la calificación que se haga en su momento de lo que hace un instante se leyó en cuanto al interrogatorio. Pero en cuanto a él, debemos decir que él contrató al conductor, no solo se confiesa por su inasistencia, sino que así lo declara Wilson Rodríguez, también le pagó sueldo a este ciudadano y fue quien consiguió el viaje, pues así lo dice el conductor Wilson Rodríguez. Además, fue quien recogió la varilla en el lugar donde ocurrió el accidente para hacerla llegar a su lugar de destino. Es decir, que controló la actividad señalando, eligiendo, pues a quien debía conducir la máquina con la cual en definitiva se causa la muerte y las lesiones. Por tanto, pues es claro que desarrolla control y dirección sobre la actividad peligrosa. Ahora bien, en cuanto a la empresa Cotrauniboy, pues de entrada debemos señalar que fue una empresa que en este proceso jamás quiso aportar el manifiesto de carga, pese a los distintos requerimientos que se le hizo, pero pues obra dentro del expediente respuesta del Ministerio de Transporte del 26 de septiembre del 2018, aportada con la demanda por este abogado, y respuesta del 28 de septiembre del 2018 de la misma entidad, aportada con el escrito denominado por este abogado frente a las excepciones. Documento que se observa que efectivamente la empresa ya mencionada emitió el manifiesto de carga 013754. Pero además, en cuanto al manifiesto de carga, debemos señalar que el mismo conductor Wilson Rodríguez, pues, declaró que efectivamente recibió el manifiesto de carga de parte de la empresa, y además debemos recordar que la representante legal confesó que efectivamente habían emitido el manifiesto de carga mediante el cual se hizo el transporte, pues, de la carga de varilla que se transportaba el día de los hechos que ahora nos ocupan. Bien, Cotrauniboy debe responder en su calidad de guardián porque pues fue la empresa que determinó dónde debía recogerse la varilla, dónde debía llevarse la varilla, así instruyó al conductor, así lo señaló Wilson Rodríguez, el conductor, y así también lo confesó la representante legal. Pero no solamente señala la ruta indicando origen y destino, sino que también paga para que el señor Wilson Rodríguez transporte pues la carga, entregando un anticipo para efectos de cubrir los gastos del viaje, los que el señor Wilson Rodríguez reconoció como gastos de ACPM, los gastos del cargue de la varilla, para los gastos de peaje, etc. Es decir, la empresa que acabamos de señalar también pues, sin lugar a dudas, desarrolló una guarda material sobre la actividad peligrosa, aunque el vehículo está afiliado a una empresa distinta. Pero Cotrauniboy, su señoría, no solo debe responder en virtud de la guarda material, sino porque la norma impone una obligación directa a las empresas de transporte de servicio público automotor de carga. Y traigo a colación, para efectos de atribuir responsabilidad a esta empresa, no solo lo ya dicho, sino el decreto único reglamentario del sector transporte, el decreto 1079 del 2015, que en su artículo 2.2.1.7.3 señala lo siguiente. Respecto de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, dice así: es aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro en vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración o precio bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esa modalidad. Pues efectivamente esta empresa está legalmente constituida, así lo dijo el Ministerio de Transporte en la primera misiva, la del 26 de septiembre, y así también lo confesó la representante legal. Pero además de esta norma que impone la responsabilidad en cabeza de la empresa, también está del mismo decreto reglamentario del sector transporte, reiteramos el 1079 del 15, el artículo 2.2.1.7.4.3, perdón, 2.2.1.7.4.4, sí, perfecto, que nos habla de contratos de vinculación.
Esta norma en el parágrafo señala lo siguiente de su señoría. Dice, las empresas de transporte público y los propietarios de los vehículos podrán vincular los equipos transitoriamente para la movilización de la carga, bajo la responsabilidad de la empresa que expide el manifiesto de carga. Y aquí la representante legal efectivamente confesó que este fue el tipo de vínculo que se hizo con el vehículo. Fue una vinculación transitoria, solo para el viaje del día de los hechos que aquí nos ocupan. Por tanto, a la luz de esta norma, repito, el decreto pues ya mencionado, artículos 2.2.1.7.4.4, pues es claro que la responsabilidad está en cabeza de la empresa que expide el manifiesto de carga. Y por eso era bien importante pues el manifiesto de carga que jamás quisieron pues arrimar al expediente. Por tanto, la empresa está llamada a responder no solo en virtud de la guarda de la actividad peligrosa, sino por mandato legal, de conforme a las normas ya citadas. En lo que toca al señor Héctor Manuel Rincón Criollo, pues aunque él no tenía la guarda material, pues eso parece que es lo que aconteció, sino que la guarda material la tenía el señor Rodolfo Córdoba. Lo cierto es que el señor Héctor Manuel tenía la guarda jurídica y ello se evidencia con el certificado de libertad y tradición donde se observa que él es el propietario. Persona que, a ver, podríamos decir, incumplió con los deberes de el buen hombre de familias, del buen hombre de negocios o de la persona razonable. Y además podía ejercer control sobre el vehículo solicitando la resolución del contrato de compraventa, pues él mismo declaró, su señoría, que no le pagaron o no le cumplieron con el contrato. Y además tuvo conocimiento de unos hechos donde otra persona había fallecido 2 años atrás y no tomó medidas para evitar que esto siguiera aconteciendo, pudiendo haber solicitado sencillamente la resolución del contrato de compraventa. Por tanto, pues está también llamado a responder en virtud pues a lo ya mencionado. Para ir terminando entonces, debemos señalar que todos los demandados, su señoría, deben responder de manera solidaria a la luz del artículo 2344 del Código Civil, que pues ya conocemos que nos habla de los delitos o culpas cometidos por 2 o más personas, que en estos eventos pues genera responsabilidad solidaria. Y en cuanto a la empresa, existe también en el artículo 36 de la Ley 336 del 96, el Estatuto Nacional del Transporte, que también impone una responsabilidad solidaria entre propietario y la empresa operadora para todos los efectos. Pero también, a más de ello, el artículo 991 del Código de Comercio nos habla de responsabilidad solidaria en cabeza de la empresa. Por lo anterior, su señoría, y siendo posible una imputación fáctica y jurídica, solicitamos respetuosamente se emita condena de conformidad a las pretensiones de la demanda. Debemos decir que en cuanto toca el daño moral de los hijos del difunto, pues ya es bien conocido por sentencia de unificación del 2014 del Consejo de Estado, pues que este tipo de perjuicios se presume en los hijos. Y además también así lo ha dicho en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia, que también ha reconocido presunción. Bueno, a más de ello debemos recordar pues que a viva voz y en audiencia observamos que el dolor todavía es latente, es real en los hijos del difunto. Y además pues se evidenció el tipo de relación que tenían con su padre, lo cual permite inferir de manera razonable la magnitud de la lesión para ir más allá de la presunción judicial. Y en cuanto al daño, pues el daño moral de los lesionados, pues también, a más de lo que se observó en sus declaraciones y lo que se puede inferir de las lesiones, en virtud de las historias clínicas y los documentos emitidos por medicina legal, los dictámenes de medicina legal, que permiten inferir la magnitud de este tipo de lesión y los efectos que tiene tanto en la vida de relación como en su fuero interno, pues se pueden tomar o se puede cuantificar o mejor compensar este tipo de perjuicios. En ese orden de ideas, su señoría, solicitamos respetuosamente se emita sentencia condenatoria de conformidad a las pretensiones de la demanda que se reformó en su momento. Muchas gracias, señor juez.